Hola, buenas, bienvenido a un tema más de el concepto de dinámica, siguiendo el campo de la mecánica y en una segunda tanda explicando los tipos de fuerzas y cada una de sus características. Bien, desde esta consideración vamos a hablar de qué cuerpo le aplica, cuáles son las consecuencias que tiene, cuáles son las variables que están involucradas en el total de estudio de esta rama de la física denominada dinámica. ¿Ya? Ok, algunos preconceptos importantes para que contextualicemos este video tienen que ver con el dato básico de fuerzas y obviamente cómo englobamos esas características a lo que ahora vamos a estudiar. Recordemos que el concepto de fuerza tiene como base identificar eh, la interacción entre dos cuerpos. Aparece solamente cuando hay interacción, no cuando los cuerpos están solos, no se tienen, se aplican y se reciben. ¿Sí? Fuerza como unidad fundamental de la dinámica. Existen, mientras los cuerpos están interactuando, entendemos que aparece cuando hay interacción y desde lo obvio, si no está interactuando con nada, simplemente hay masa, masa muscular, masa solamente como un dato abordable al peso, pero no como interacciones de las que hoy día vamos a hablar. Nada ni nadie tiene fuerza, la fuerza se ejerce, lo que hemos estado diciendo, se aplica o se recibe, ¿sí? De acuerdo a esto, como es una magnitud vectorial, debe tener dirección y sentido, como datos básicos de un vector, ¿verdad? El sentido, acuérdense que es la punta de la flecha, la dirección, el tamaño de la flechita que está acá. Entonces, al estar experimentando muchas fuerzas o fuerzas simultáneas, sabemos que la podemos sumar. La sumatoria de fuerzas establece el comportamiento final, que va a tener un nombre más adelante y va a ser categorizado como principio de Newton. ¿Sí? Sabemos entonces que, y terminamos con la misma idea, no están las cosas. Por favor, no perder ese dato y entender que las fuerzas son datos, perdón, interacciones. Y en base a eso, seguimos entendiendo las siguientes imágenes. Recordando entonces la misma idea de fuerzas macroscópicas, hoy día vamos a nombrar cada una de ellas, vamos a darnos cuenta cómo afecta el ángulo y de qué estamos hablando cuando hablamos de tensión, por ejemplo, cuando hablamos de normal, peso, fricción, campo eléctrico y su fuerza respectiva. En fin, ok. Empecemos con la más importante de todas, la denominada fuerza-peso. Digo más importante porque está presente en todos los cuerpos que tienen masa. Esté o no esté en contacto con una superficie sólida. ¿Sí? Las fuerzas en general se dibujan con un vector sobre ellas para entender que no estamos hablando de un dato escalar, sino que la dirección, quién la aplique, quién la recibe, importa. Los vectores, en general, en este caso el peso, son fuerzas que nacen de un mismo punto y las vamos a llamar copuntuales, ¿verdad? En el caso de la fuerza peso, mencionando esta cajita, después vemos las imágenes, la fuerza que actúa, la fuerza peso de esta cajita es o significa que el planeta la atrae hacia él. Entonces, la fuerza peso depende de la masa que tenga el objeto por el campo gravitatorio donde nos encontramos. Siempre el planeta atrayendo hacia el centro a los cuerpos obviamente que están encima de él. El planeta como agente en este caso, que intenta que todos los objetos se acerquen hacia lo que más pueda, ojalá hacia el núcleo. ¿Sí? Muchas veces lo consiguen, muchas veces no, porque las superficies sólidas de contacto suponen este efecto peso. ¿Sí? Entonces, el peso, como es una fuerza, se mide en newtons, ¿verdad? La masa debe estar medida en kilogramos y la gravedad en metros partidos segundo cuadrado. Acuérdense que la gravedad de este planeta es un aproximado para esta prueba de admisión de 10. La gravedad va a ser considerada como 10 metros partidos segundo cuadrado. ¿Sí? Entonces, todas las cosas que tengan masa van a tener una fuerza-peso asociado. Ojo con el dibujo 3, el autito en plano inclinado, la fuerza no es perpendicular a la superficie de contacto, digo, sino que es perpendicular a la superficie del planeta. Siempre forma 90 grados con el planeta, ahí sí, porque es tangente, o sea, siempre está apuntando hacia el centro.
¿sí? Fuerza-peso. No olvidar que masa y peso son cosas distintas. La masa se mide en kilogramos, ¿verdad? Y el peso se va a medir en newtons. En este ejemplo, nos están demostrando que en base a distintas gravedades vamos a tener distintos pesos con una misma masa. La masa es un dato constante. El peso depende de la fuerza gravitacional donde nos encontramos. ¿Sí? La gravedad de la Luna, 1,6, la gravedad del planeta, 9,8. La misma masa, obviamente, pesa menos en la Luna. La misma cantidad de partículas. Segunda fuerza a nombrar el día de hoy es la fuerza normal, aquella que está asociada a las superficies sólidas de contacto. ¿Sí? Cada vez que existan superficies sólidas de contacto, va a aparecer una fuerza que se opone a la aplicada. En el caso de superficies horizontales, por ejemplo, la normal se está oponiendo a la fuerza peso, ¿sí? Como aparece en el primer esquema, normal siempre oponiéndose al peso. En el caso de estar en un plano inclinado, la normal forma siempre 90 grados con la superficie de contacto. Si la superficie de contacto es diagonal, la normal entonces va a formar 90 grados con ese contacto que está ahí, ¿sí? Como bien aparece en el esquema. No siempre coincide en dirección con el peso. En este caso, por ejemplo, no está en la misma línea del peso, pero sí también hay normal porque hay superficie de contacto. El caso 3, fíjense, un libro apoyado en la pared y siendo empujado por una fuerza aplicada que lo mantiene horizontal. La fuerza normal impide que el libro siga penetrando esta pared, sino que se mantiene ahí, porque las partículas de superficie sólida se oponen, aplicando una fuerza normal en sentido opuesto. Ojo, fuerza normal, superficies sólidas de contacto. Vamos con una de las más importantes y aquellas que tiene un dato, una salvedad distinta a las demás. Es decir, la fuerza de fricción, como línea general, recordemos que siempre se opone al movimiento y se opone, digámoslo, se opone al movimiento, pero este se opone puede que lo consiga o puede que no. Depende mucho de qué tipo de fuerza de roce estemos hablando. Y bien mencionado aparece acá en el gráfico, está la fuerza de roce estático y la fuerza de roce cinético, siendo la estática aquella que impide totalmente el movimiento y el roce dinámico o cinético impide parcialmente el movimiento. ¿De qué depende la superficie, perdón, la fuerza de fricción? De las impurezas de la superficie. Entre más impurezas tenga este contacto, más fricción va a haber. Ojo, como dato general, el coeficiente de fricción me está indicando la composición química de la superficie y en el fondo cuánto grado de impureza tiene. ¿Ya? Es un indicador directamente proporcional de la fricción que existe en esa superficie. Y no olvidar que al ser una fuerza de contacto, el contacto también depende de su masa. Es decir, a mayor masa seguramente de contacto como estos dos bloques va a haber más fricción. Dato importante considerar cuando aparezcan los ejercicios si es dinámico o estático. Acuérdense que el estático no deja que se mueva y el dinámico sí. ¿Sí? La fuerza de fricción, como en estas imágenes nos damos cuenta que está en todas partes. Siempre hay fricción, siempre. ¿Sí? Siempre las partículas intentan oponerse al movimiento. Ahora bien, para efectos de prueba de admisión, en muchos de los ejercicios se desprecia, no se toma en cuenta. Asume condición ideal cuando no hay fricción, en caída libre, por ejemplo. De lo contrario, al no mencionar, la tenemos que considerar siempre intentando oponerse a los movimientos, considerando su ecuación coeficiente por normal. ¿Sí? Y dándonos cuenta si es que el objeto se mueve o no se mueve. ¿Sí? Cuando tengo movimiento, seguramente va a ser cinética, y si es que está quieto para un observador fijo, va a ser estático. La fuerza de tensión es muy fácil de identificar, considerando que son fuerzas, no olvidemos esto, externas. Significa que no estamos considerando el nivel molecular, solamente estamos viendo las fuerzas que actúan desde un observador externo. ¿Ya? Todos los objetos, por tanto, que no tengan una rigidez típica de un cuerpo sólido, se va a categorizar como una cuerda.
por ejemplo, esta cadena con engranes que tiene cierta movilidad, la cuerda que aplica el muchacho ahí, el sistema que mantiene esta polea unido, y obviamente los cables que sostienen este semáforo. En cualquier caso, de todas las fuerzas que hemos mencionado, tenemos que ver a qué cuerpo estamos estudiando. Por ejemplo, la masa 1, la tensión se dibuja desde la masa 1 hacia la cuerda. Siempre es desde el objeto hacia la cuerda. ¿Sí? Desde el objeto hacia la cuerda, aplica la tensión. No desde la cuerda al objeto. En este caso, desde el semáforo hacia la cuerda y desde el nodo hacia la cuerda que está en ese sentido y hacia la cuerda 1, como lo llama, en este caso, tensión 1, tensión 2, desde el nudo. Y si está estudiando el nudo, la tensión se llama 3. Si estoy estudiando el semáforo, la tensión va en sentido opuesto. Ojo, un dato importante. Cuando los cuerpos están unidos por cuerdas, M1 y M2, unidos por cuerdas, las cuerdas tienen un factor que es propio de ellas, es decir, generan la acción y reacción en un mismo medio. Por ejemplo, a la masa 1 se le aplica una tensión producto de la cuerda 2, de la caja 2, perdón. Vamos a llamar esta tensión 1. Y a la masa 2 se le aplica una tensión producto de la masa 1. Vamos a llamar a esto tensión 2. ¿Qué particularidad tenemos en esta situación? Que la tensión 1 es igual a la tensión 2, igual que las fuerzas de atracción, digamos. Por ejemplo, planeta-luna, acuérdense que ambas tienen la misma intensidad, pero en sentido opuesto. Lo mismo pasa por los cuerpos que están conectados por cuerdas. Las fuerzas son iguales, pero en sentido opuesto. Dato importante, ¿eh? Ok, el ángulo. Siempre el ángulo es un dato que determina la intensidad de la fuerza. Por ejemplo, cuando yo tengo una fuerza con ese ángulo en el movimiento, va a provocar menos efecto que si la fuerza está en la misma línea del movimiento, F1, F2. Si las fuerzas tienen la misma magnitud, F2 es mucho más efectiva, porque está en la misma línea del movimiento. En cambio, F1, solamente parte de F1 va a mover ese carrito, y no F1 como magnitud completa. ¿Sí? En ese contexto, considerando que el ángulo importa, la idea es que tenga ese ángulo asociado en la misma línea del movimiento. ¿Sí? Y ahí debemos trabajar con las componentes utilizando el plano cartesiano y obviamente la horizontal más adecuada. Ok. Fuerza elástica. La elasticidad como deformación, que lo comentamos en algún momento, la elasticidad tiene que ver con la capacidad que tienen los cuerpos para deformarse, esa capacidad de volver a su estado inicial. La fuerza elástica se conoce como una fuerza restauradora, es decir, si yo aplico, por ejemplo, una fuerza aplicada, en ese sentido, la fuerza restauradora o fuerza elástica siempre va a ir en sentido opuesto. Si yo aún aplico más fuerza aplicada, la fuerza restauradora va a ser aún mayor. Siempre en sentido opuesto, y esto también denominamos ley de Hooke. Lo que aparece como ecuación en esta diapositiva establece que la fuerza restauradora obviamente depende de la calidad del material, que es esta constante que me indica la composición química, por lo que se deforma. A mayor deformación, mayor fuerza restauradora, como lo hicimos acá abajo. ¿Sí? Fuerza aplicada, fuerza restauradora, siempre en sentido opuesto. Y la constante me indica la elasticidad, por tanto, a mayor elasticidad, mayor fuerza restauradora, o elástica en este caso. El signo menos es un signo que me indica que todo esto está pasando en sentido opuesto, y lo estamos comprobando en las imágenes que aparecen abajito de la ecuación, siempre en sentido opuesto. ¿Sí? Bien. También comentado en un video anterior, recordemos que la fuerza neta es la suma de todas las anteriores y perfectamente puede estar. ¿Sí? Cuando hay más de alguna fuerza en un mismo sentido, se va a sumar, ¿verdad? Cuando esté en el sentido opuesto, la vamos a restar a aquellas que ya sumamos. Y es lo que aparece explicado en estas capsulitas de la izquierda, mencionando cada una de esas situaciones. El caso también particular, recordemos, es cuando se aplicaban en 90 grados. Y ahí la única opción de entender la suma total era aplicando Pitágoras.
Esta es la síntesis de las fuerzas particulares de prueba de admisión. Por ahora hablamos de las más importantes, aquellas que tienen que ver con un contacto físico directo. Bien, lo dejamos hasta acá. Espero que les sirva. Cuídense.